Análisis técnico de las criptomonedas. El deseo de vender en el máximo y comprar en el mínimo es una trampa muy común para los operadores. Esta idea obsesiva lleva a muchos a tomar decisiones impulsivas que normalmente se traducen en pérdidas en lugar de beneficios. En este video voy a revelar un enfoque fundamentalmente para el trading en criptomonedas. En lugar de perseguir puntos de entrada y salida perfecta, conocerás una estrategia sistemáticamente basada en el análisis técnico que supera sistemáticamente tanto a los operadores nerviosos como a los tenedores pasivos. Al dominar estas herramientas, podrás crear un sistema de trading personalizado que minimiza las decisiones emocionales y maximiza la rentabilidad a largo plazo en cualquier condición de mercado. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte las actualizaciones importantes. En el mundo de las criptomonedas, todo cambia rápidamente y debes mantenerte al tanto. ¿Qué es el análisis técnico? A primera vista, el análisis técnico puede parecer pseudociencia. Dibuja algunas líneas en un gráfico y de repente tu configuración será exactamente igual a la que muestran cientos de gurús financieros autoproclamados en internet. Pero, en realidad, es una metodología con 300 años de historia. El comerciante de arroz japonés, Honma Munehisa, fue el primero en sistematizar lo que hoy llamamos análisis técnico. Comprendió un principio clave. Los mercados se rigen por patrones emocionales recurrentes. El miedo y la codicia crean modelos predecibles de comportamiento de los precios. El sistema de gráficos de velas que inventó revolucionó el trading y lo permitió amasar una fortuna, equivalente a miles de millones de dólares hoy en día. El mundo occidental no adoptó estos métodos hasta la década de 1970, pero hoy constituyen la base de todas las estrategias de trading, ya que la psicología del mercado parece invariable independientemente del activo con el que se opere. A pesar de la eficacia del análisis técnico, su estrategia de negociación también debe tener en cuenta factores fundamentales: la económica, la actividad de la red, los casos de uso, el equipo, las asociaciones y los macroindicadores. El análisis fundamental evalúa el valor intrínseco de un activo y es más adecuado para la tenencia a largo plazo. El análisis técnico se centra en el movimiento de los precios y en patrones emocionales del mercado, por lo que es ideal para los operadores en corto plazo. Los operadores de criptomonedas que triunfan utilizan ambos enfoques en diferentes proporciones dependiendo del objetivo de la operación. También es importante recordar que los pares de trading como Ethereum Bitcoin suelen reflejar mejor el rendimiento real de las altcoins que los pares con stablecoins. Elementos claves del análisis técnico. Vayamos directamente al grano y repasemos algunos elementos claves utilizados en el análisis técnico. Gráfico de velas. Casi todo el análisis técnico gira en torno al gráfico de velas. Cada vela que se ve en el gráfico proporciona una instantánea de la actividad bursátil dentro de un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, si tu gráfico está configurado para una hora, cada vela representará una hora de actividad bursátil para ese par de activos. No es de extrañar que una vela verde identifique que los precios aumentaron durante ese periodo, mientras que una vela roja significa que los precios disminuyeron. Casi todas las velas que se vea tendrán lo que se conoce como cuerpo y mecha. El cuerpo es la parte más gruesa de la vela, mientras que la mecha es la línea fina que se extiende desde la parte superior o inferior. En el caso de las velas verdes, la parte inferior del cuerpo representa el precio y al inicio del periodo de las operaciones. En las velas rojas, la parte superior del cuerpo representa el precio inicial. Cuando veamos una vela casi sin cuerpo, significa que la mayor parte de la operativa durante ese periodo tuvo lugar dentro de un rango de precios muy estrecho. Esto sugiere que el precio se mantuvo relativamente estable durante ese tiempo. Cuando vemos una vela formada casi en su totalidad por un cuerpo sin mechas, significa que el precio subió o bajó bruscamente durante ese periodo. Cuando más grandes son estas velas, mayor es la sensación de miedo a perderse algo, FOMO en inglés, o de miedo, incertidumbre y duda, FUD en inglés,
que experimenta muchísimas veces el mercado. Las mechas de vela representan los precios más altos y más bajos alcanzados durante ese periodo de operaciones. Estas mechas son extremadamente útiles porque pueden indicar cuando los operadores están obteniendo beneficio o comprando una caída. Una mecha larga en la parte inferior de una vela sugiere que los operadores están comprando la caída, lo que significa que el precio todavía puede ser alcista. Una mecha larga en la parte superior de una vela indica que los operadores están obteniendo beneficios, lo que podría indicar que el mercado está a punto de experimentar un retroceso. Líneas de soporte y de resistencia. Ahora que ya conoces bien las velas, veamos con más detalle algunos patrones más comunes en las operaciones. Cuando los operadores dibujan líneas en un gráfico, normalmente se centran en tres cosas: el soporte, la resistencia y los patrones de precio reconocibles. El soporte se refiere al límite inferior al que puede llegar un precio de un activo, mientras que la resistencia se refiere al límite superior al que puede llegar el precio de un activo. Hay muchas formas de estimar dónde pueden formarse los niveles de soporte y de resistencia. El método más sencillo consiste en fijarse en los precios mínimo y máximo alcanzados durante un periodo determinado. Si trazamos una línea de resistencia a través de los máximos y una línea de soporte a través de los mínimos, nos haremos una idea de la volatilidad potencial del mercado, la dirección probable del movimiento de los precios e incluso cuándo vender o cuándo comprar. Patrones triangulares. El trazado de línea de soporte y resistencias suele revelar patrones de precio reconocibles. Hay docenas de patrones de precio y la mayoría de ellos han resistido la prueba del tiempo, ya que se repiten en todos los mercados desde que Honma Munehisa los identificó por primera vez hace casi 300 años. Entre estos patrones, los triángulos son considerados los más fiables por los operadores profesionales. Un triángulo se forma cuando convergen las líneas de soporte y resistencia. Los dos modelos del triángulo más comunes son los triángulos ascendentes y los triángulos descendentes. En un triángulo ascendente, la línea de resistencia es relativamente plana, mientras que la línea de soporte se inclina hacia arriba. En un triángulo descendente, la línea de resistencia se inclina hacia abajo, mientras que la línea de soporte es plana. ¿Por qué son tan importantes estos triángulos? Cuando el precio actual alcanza el borde de un triángulo ascendente, tiende a romper bruscamente a la alza. Cuando alcanza el borde de un triángulo descendente, tiende a romper bruscamente a la baja. Es muy interesante observar que a menudo se puede utilizar el lado izquierdo del triángulo para estimar cuánto subirá o cuánto bajará el precio después de la ruptura. Indicadores técnicos. Si esto te parece demasiado aleatorio, puedes utilizar indicadores técnicos para confirmar si estás leyendo correctamente las líneas de soporte y resistencia. Hay literalmente cientos de indicadores diferentes utilizados en el análisis técnico. En la plataforma Pocket Broker hay más de 30 indicadores disponibles, todos completamente gratuitos. Por cierto, si aún no te has registrado, utiliza el enlace que aparece en la descripción. Hay una bonificación en tu primer depósito. Añade fondos y recibe dinero extra de la plataforma. Ahora, volvamos a los indicadores. Hay 4 indicadores técnicos clave que debes conocer si quieres operar con criptomonedas de forma efectiva: medias móviles, MACD, RSI y las bandas de Bollinger. Las medias móviles. Las medias móviles ayudan a determinar el precio medio de un activo al atenuar las fluctuaciones de los precios a corto plazo, 5, 15, 30 minutos. Las medias móviles exponenciales, EMA, son especialmente eficaces porque dan más peso a las velas recientes y reaccionan más rápidamente a los cambios de precio. En las operaciones intradía a corto plazo, utiliza las EMA rápidas, 5, 10, 20 periodos. La posición del precio con respecto a estas EMAs es de vital importancia. Si el precio está por debajo de la media móvil, el mercado es bajista. Las señales más eficaces de los vencimientos a corto plazo son los cruces de EMA. Cuando una EMA más rápida, por ejemplo, una EMA de 5 periodos, cruza una EMA más lenta, como una EMA de 20 periodos, desde abajo es una señal de compra. Cuando el cruce se produce desde arriba, es una señal de venta. La distancia entre las medias móviles también es importante. La convergencia indica una posible inversión. La divergencia indica la fuerza de la tendencia actual.
Las combinaciones óptimas de las EMA para operar con criptomoneda son para opciones de 5 minutos, 3 y 8 EMA. Para opciones de 15 minutos, 5 y 13 EMA. Para opciones de 30 minutos, 8 y 21 EMA. La fuerza de estas señales aumenta cuando el cruce se alinea con señales de apoyo de osciladores, RSI o MACD. Otro potente indicador técnico basado en medias móviles se llama MACD, Moving Average Convergence Divergence en inglés, que significa media móvil de convergencia-divergencia. Se utiliza para identificar la fuerza de tendencia y posibles retrocesos. El MACD consta de 2 líneas y un histograma. La clave para entender el MACD es la siguiente. Cuando las 2 líneas están muy separadas, la volatilidad de los precios es baja. Cuando las líneas están muy juntas, la volatilidad aumenta. Si las 2 líneas se cruzan, significa que el precio está a punto de cambiar de dirección. El histograma indica dirección probable del movimiento del precio. Las barras verdes reflejan el fortalecimiento de las tendencias alcistas, las barras rojas reflejan el fortalecimiento de las tendencias bajistas. Una disminución del tamaño de las barras sugiere que la tendencia actual puede estar debilitándose. Configuraciones óptimas del MACD para vencimientos cortos: 12, 26 y 9 en gráficos de minutos. Ahora hablemos del RSI. ¿Qué significa? Índice de fuerza relativa. El RSI es uno de los favoritos entre operadores de criptomonedas. Esto se debe a que le indica si una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida. El RSI se representa en una escala numérica de 0 a 100. Se puede ver en el lado derecho de la ventana del indicador RSI. Si el RSI está por debajo de 30, significa que la criptomoneda está probablemente infravalorada. En otras palabras, es el momento de invertir. Si el RSI está por encima de 70, significa que la criptomoneda está en una zona de burbuja. En otras palabras, es el momento de vender. La línea de tendencia del RSI te da una idea de si la criptomoneda se está sobrevalorando o infravalorando con el tiempo. Mientras el RSI se mantenga en 30 y 70, el precio está equilibrado. Terminaremos nuestra panorámica con las bandas de Bollinger. Esta herramienta crea un canal alrededor del precio formado por 3 líneas. Una línea central y 2 bandas exteriores. La anchura del canal refleja la volatilidad actual. Si las bandas se ensanchan, la volatilidad aumenta. Si se estrechan, la volatilidad disminuye. Los operadores de criptomonedas utilizan las bandas de Bollinger de 2 formas principales. Primero, la estrategia de rebote. Comprar cuando el precio rebota en la banda inferior. Vender cuando el precio rebota en la banda superior. Segundo, la estrategia de ruptura. Si el precio rompe decisivamente una banda, a menudo se indica el comienzo de un movimiento fuerte. Las configuraciones estándar 20, 2 funcionan bien, pero es posible que tengas que ajustarlas para las criptodivisas. Combina las bandas de Bollinger con otros indicadores para obtener señales más precisas. Los gráficos de velas revelan muchísimo más que el movimiento de los precios. Muestran el comportamiento de los operadores y patrones históricos que se han repetido durante siglos. Los indicadores técnicos proporcionan una imagen más clara de la volatilidad del mercado, ayudan a identificar posibles burbujas y puntos de entrada y advierten de las próximas caídas o repuntes. La combinación de los indicadores EMA, MACD, RSI y las bandas de Bollinger te dará todos los datos que necesitas para operar con eficacia. Pero no olvides que construir una estrategia de trading fiable requiere tiempo, práctica y paciencia. Adapta tus estrategias a las diferentes criptomonedas y no pases por alto el análisis fundamental. Espero que este material te sirva para sentirte más seguro a la hora de operar con criptomonedas. Deja un like y suscríbete para no perderte del próximo video. Buena suerte con tus operaciones.